Este jueves subieron a 13 los casos confirmados de coronavirus en Ecuador. Consejo Electoral advierte que no favorecerá ninguna candidatura en los próximos comicios. Secretarios nacionales serán sujetos de control político tras sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Amigas y amigos, saludos cordiales con ustedes. Sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 5 de marzo del 2020. Como siempre, la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Alerta, coronavirus. Y el Ministerio de Salud confirmó este jueves 3 nuevos casos de coronavirus en el país. Se trata nuevamente de personas que habrían mantenido contacto con la primera paciente contagiada. Además, se registró el primer caso de una ecuatoriana con coronavirus en el extranjero. Este jueves ascendieron a 13 los casos confirmados de coronavirus en Ecuador. Así lo confirmó esta mañana el Ministerio de Salud. Los 3 nuevos casos están dentro del cerco epidemiológico de personas que habrían tomado contacto con la primera paciente contagiada. Según las autoridades, los pacientes confirmados este jueves presentan sintomatología leve y se encuentran en aislamiento domiciliario, al igual que los otros 9 que dieron positivo para COVID-19. La única persona que se encuentra hospitalizada y con pronóstico reservado es la mujer que llegó a Guayaquil desde España el pasado 14 de febrero. Asimismo, una joven ecuatoriana que reside en República Checa contrajo coronavirus y de momento se encuentra hospitalizada en Praga. Este caso sería el primero de una compatriota contagiada en el extranjero. Por otra parte, este 5 de marzo se cumplió la cuarentena de los 5 estudiantes ecuatorianos que se encontraban en Ucrania y que fueron extraídos de Wuhan, China, epicentro del coronavirus. Hasta el momento, las valoraciones médicas confirman que se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo, se someterán a una valoración final que habilitará su regreso a Ecuador. De su parte, el gobierno ecuatoriano indicó que el proceso de retorno de los jóvenes concluirá en los próximos días. A su llegada al país se activará un dispositivo especial para cumplir con los protocolos sanitarios. Además, se ha mantenido una estrecha comunicación con autoridades ucranianas y con los familiares de los estudiantes para que los chicos retornen a sus casas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y mediante un oficio remitido al Servicio Nacional de Aduana el pasado 2 de marzo, el Comité de Comercio Exterior COMEX notificó sobre la prohibición para exportar mascarillas por un plazo de 1 año. Esto debido a los casos positivos de coronavirus COVID-19 que se han confirmado en el Ecuador. Esta restricción regirá para la subpartida que tiene relación precisamente con mascarillas de protección. Con esta medida temporal se busca garantizar que no se produzca un desabastecimiento a escala nacional que pueda afectar a la atención sanitaria de la población ecuatoriana. Alerta, coronavirus. Y revisamos otros temas. En la etapa final de la audiencia de juicio del caso Sobornos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió este jueves al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia la máxima pena contemplada por el delito de cohecho. El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal tipifica dicho delito con prisión de hasta 7 años. Salazar solicitó considerar agravantes para el expresidente de la República, Rafael Correa, por considerarlo autor mediato del delito y para los demás funcionarios públicos y empresarios procesados por ser autores directos. La fiscal Diana Salazar alega que el exmandatario es autor mediato por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como por ser beneficiario de los sobornos, y que los autores directos son Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte,
Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Cristian Viteri y Viviana Bonilla, mismos que aseguró de forma directa e inmediata gestionaron la recepción de sobornos, facilitaron beneficios a los empresarios, asesoraron dentro de la estructura, recaudaron y registraron los sobornos y se beneficiaron de los mismos. Y en otro ámbito, movimientos de mujeres piden al gobierno nacional mayor atención frente a los índices de violencia contra las mujeres. Además, solicitan a la Corte Constitucional que tramite las demandas para despenalizar el aborto en casos de violación. Estos y otros temas convocan a una movilización prevista para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A propósito del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, varios movimientos de mujeres hacen un llamado al gobierno nacional para que declare en emergencia la situación de violencia a las mujeres frente a las estadísticas registradas y la falta de recursos. No han sido aún capaces de implementar a plenitud las políticas públicas, el presupuesto, la decisión política, fortalecer la institucionalidad que requiere. Además, piden a la Corte Constitucional que se tramiten las demandas presentadas por movimientos de mujeres para la despenalización del aborto en casos de violación, pues aseguran es una deuda pendiente que tiene el Estado. En este punto, pues lo que queremos es decirle a la Corte, emplazarle a la Corte Constitucional que active las demandas, que las tramite y que despenalice de una vez por todas estas causales, sobre todo aborto por violación, por incesto, porque son embarazos producidos producto de un crimen. Aseguran que la presencia de grupos ultraconservadores y capitalistas frenan el cumplimiento de derechos y priman otros intereses. Si se sigue manteniendo el modelo extractivista, el modelo capitalista, el modelo estructuralmente que compromete, digamos, la paz, las relaciones equitativas, la inclusión, lo único que tendremos es un contexto de violencia. Y eso es lo que pasa. Y pasa con nuestras defensoras de los derechos de la naturaleza. Iglesias fundamentalistas, la Iglesia cristiana evangélica, la Iglesia católica, en el nivel de las jerarquías, están incidiendo de una manera atroz. Cuestionan también la falta de voluntad política para el cumplimiento de los acuerdos concretados en julio pasado para trabajar en una vida libre de violencia. A febrero, marzo ya de 2020, este acuerdo ha sido un globo de aire. Por ello invitan a toda la ciudadanía a participar en la marcha de reivindicación de los derechos de las mujeres que se realizará este domingo 8 de marzo a las 9:30. La movilización partirá desde la Caja del Seguro al centro norte de Quito. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Precisamente, amigos, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar acerca de estos temas que acabamos de revisar en esta nota precedente. Los índices de violencia en contra de la mujer, las demandas de las organizaciones de mujeres al gobierno nacional para hacer frente a esta realidad y la marcha que está prevista el próximo 8 de marzo, día en que se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Sobre esto y más vamos a dialogar con Virginia Gómez de la Torre. Virginia Gómez de la Torre, médica, defensora por los derechos de las mujeres, directora de la Fundación Desafío. Virginia, bienvenida a TVL Noticias. Gracias, muy amable por la invitación. Un año más en el que se conmemorará el Día Internacional de la Mujer y diríamos que las demandas siguen siendo las mismas. Sí, desafortunadamente tenemos que decir que las demandas son las mismas y que la situación de las mujeres en el país ha empeorado. O sea, los femicidios siguen en aumento, la violación y el embarazo forzado en niñas, adolescentes y en mujeres continúa intacto, son indicadores que no se mueven durante estos últimos 10 años. El plan de erradicación de la violencia todavía no acaba de cuajar, los recursos para implementar la ley, los recursos para enfrentar el embarazo adolescente, el embarazo infantil no existen, para implementar la ley los recursos son insuficientes, existen recortes de personal y sin embargo desafortunadamente vemos que la voluntad política del Estado, del gobierno, está más bien dirigida a otro tipo de espacios como es la Policía Nacional,
que suponemos tiene necesidades, pero frente a una emergencia social que estamos viviendo las mujeres producto de la violencia, pues creo que la voluntad política del Estado no existe y no hay esa preocupación por enfrentar y responder frente a una problemática que no es de ahora, es de toda la vida, pero que ahora es más grave, es más profunda. Entonces, en ese marco estamos pidiendo que se declare en emergencia, lo pedimos el año pasado, estamos marchando el domingo para plantear no solo estos problemas, sino otros problemas que tienen que ver también con esta indolencia que tienen algunos gobiernos locales de cumplir con la ley de paridad y de instituir, de concretar que las vicealcaldías sean de mujeres. Entonces, hay muchas cosas, ataque a defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que defienden el medio ambiente, defensoras ambientales, son atacadas, siguen siendo perseguidas y pues en general vemos que no hay una voluntad política para enfrentar los problemas gravísimos que las mujeres en todos los ciclos de vida tienen y tenemos. Diríamos, Virginia, que hay como dos escenarios, si se quiere. De un lado, las autoridades recalcan y así también se puede evidenciar en cierta medida los avances que se han podido alcanzar, por ejemplo, en materia legislativa, en cuanto a la participación política de las mujeres, lo vimos recién en las reformas al Código de la Democracia, otros avances también en cuanto a acciones en el Código Orgánico Integral Penal, en lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, por citar apenas unos casos, pero de otro lado tenemos este escenario en el que ya hemos recalcado los índices de violencia van en aumento, hemos visto día tras día casos de femicidios en nuestro país. Usted decía, hay falta de voluntad política, por eso marchamos, y sin el ánimo de ser pesimista, ¿qué expectativas precisamente se tienen por parte del gobierno nacional para atender estas demandas y esta realidad que día a día está matando a las mujeres? Bueno, nosotros no perdemos la esperanza. Pensamos que el presidente Moreno ha abierto un canal de diálogo al inicio de su gobierno. Este ha sido un gobierno que recuperó la ley en contra de la violencia. Tenemos una ley en este gobierno recuperó la encuesta de relaciones de género y tenemos una subsecretaría de prevención y erradicación de la violencia que está haciendo muchísimos esfuerzos por enfrentar el problema. O sea, pero en la práctica y en el territorio y en la realidad vemos que las cosas no cuajan y no hay una preocupación porque, por ejemplo, la ley se implementa en las juntas de protección de derechos a nivel local. O sea, la ley se está implementando de una manera lenta, de una manera todavía sin todos los elementos que debe tener una junta. Tenemos juntas que funcionan con tres personas, juntas que funcionan en un solo sitio, que no tienen acceso a internet, no tienen vehículo, sitios que no tienen junta, por ejemplo, y espacios como, por ejemplo, el municipio de Manta todavía funciona como Junta de Protección de Derechos para la Niñez y Adolescencia y no está dando medidas de protección inmediata. Manta es un cantón grandísimo y que no esté implementándose ahí la ley me parece terrible, o sea, es terrible. Parecería que el alcalde de Manta y el municipio de Manta recién van a concretar aquello de cambiar la Junta de Niñez y Adolescencia a Junta de Protección de Derechos y empezar a atender a las mujeres. Pero eso todavía no existe. Y de esto hay mucho a nivel local. Se puede decir que la ley todavía no se implementa. Esto en cuanto, Virginia, a las demandas respecto de la generación de políticas públicas y de acciones concretas que se deben tomar desde los gobiernos locales, como lo acaba usted de señalar. ¿Qué decir de la corresponsabilidad y qué estamos nosotras mismos haciendo como sociedad para un poco ir cambiando estos patrones? Porque esta también es una de las o de los aspectos que señalan ciertos críticos, por ejemplo, de las organizaciones de mujeres. ¿Qué más estamos haciendo nosotros casa adentro, desde la sociedad misma, para un poco ir cambiando estos patrones? Por ejemplo, en materia de violencia. Bueno, esas son críticas absolutamente injustas y son críticas perversas. O sea, si no fuera por las mujeres no tuviéramos la ley, porque la ley fue construida, elaborada
un texto fue elaborado por las mujeres, otro texto fue el de la presidencia. Las mujeres hemos estado ahí, las mujeres estamos en los territorios facilitando, capacitando, cosa que no nos corresponde. Las mujeres estamos marchando, las mujeres estamos haciendo incidencia. ¿Qué más falta por hacer, Virginia? O sea, falta una contraparte política. O sea, nosotras logramos que entre el tema del aborto por violación a la Corte Constitucional. No lo logró la Asamblea nos dijo que no a una aspiración más que básica y mísera, diría yo, de que las mujeres violadas y que se han embarazado producto de un crimen, porque embarazarse producto de una violación, embarazarse producto de un crimen, resulta que son obligadas a parir de violadores. Es una cuestión más que básica y mísera. Sin embargo, nos dijeron que no. Hay demandas todavía que están en la Corte Constitucional y sobre lo cual ustedes esperan respuesta. Por supuesto, nosotras no esperamos ni tenemos confianza en la institucionalidad. Lo demostró la Asamblea cuando no despenalizó el aborto, lo demostró el presidente que pudiendo despenalizarlo no lo hizo a través del veto, lo demostró la Corte que pudiendo despenalizarlo no lo hizo ante el pedido de veto. Entonces nosotras el 10 de julio introdujimos 2 demandas, una de inconstitucionalidad y una de incumplimiento, mucho tiempo antes de que se tramiten como tal ya las reformas al Código. Sí, que haya la votación. Así es. Entonces en este sentido las mujeres hemos cumplido y cumplimos con nuestra responsabilidad cívica de ciudadanas de facilitar y de abrir un camino para que las políticas públicas también tengan esa respuesta hacia las mujeres. La Corte tiene que responder este año. O sea, no queremos que responda después de 3 años, que tiene que responder este año. Las demandas han sido admitidas y tienen que entrar a trámite. Ya llamen a audiencia, empiecen a tramitar las demandas. No es posible que Colombia en el 2006 haya despenalizado el aborto, que Chile lo haya hecho hace 2 años, que Argentina lo haya hecho hace 8 años. En fin, o sea, este es un país rezagado, esto es un país retrasado en términos de avance en este tipo de políticas. Las niñas se siguen embarazando por producto de violación. Para finalizar entonces, Virginia, recalcar, ¿qué es lo que se espera este 8 de marzo? ¿Cómo está prevista la convocatoria para la movilización? ¿Desde dónde parten? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que está previsto? Las compañeras del Parlamento Plurinacional de Mujeres son las compañeras que han organizado esta marcha. Me estoy tomando la palabra porque es un grupo diverso, un grupo interseccional que está convocando a la marcha. La marcha está convocada para el día domingo a las 9:30 en la Caja del Seguro y va a marchar hacia el norte. Van a haber varios bloques, hay mucha información a nivel del internet para que las personas, las mujeres que quieran participar se ubiquen en los bloques con los que tienen afinidad. Entonces les invitamos, les convocamos a la marcha para este día domingo y podemos, y nos encontraremos ahí por supuesto. Creo que presentarnos en la calle, hacernos visibles en la calle, hacer una marcha que le diga al gobierno, bueno, estamos inconformes, es muy importante. Entonces este domingo espero que tengamos muchísimas mujeres marchando desde la Caja del Seguro. Virginia, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Muchas gracias. Ha sido la presencia de Virginia Gómez de la Torre, defensora de los derechos de las mujeres, a propósito de este 8 de marzo, lo que está programado en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y estas demandas por parte de las organizaciones de mujeres hacia el gobierno. Avanzamos con más información, amigos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínd, rechazó las acusaciones que advierten de una supuesta intención de modificar reglamentos para beneficiar candidaturas en los próximos comicios de 2021. Este organismo no modificará ningún reglamento interno para favorecer a una u otra candidatura para las elecciones generales del 2021. Así respondió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínd, frente a una supuesta intención de modificar reglamentos para beneficiar a un actor político en particular. Atamaínd aclaró que actualmente el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas determina que el candidato que resulte proclamado en el proceso de primarias de los partidos y movimientos deberá aceptar dicha nominación de manera presencial ante un delegado del CNE. Además, este artículo establece que la aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo.
Y que el Código de la Democracia vigente establece que la inscripción oficial de dicha candidatura ante el máximo organismo del sufragio no requiere la presencia física del candidato. Este aspecto no fue modificado en las recientes reformas a la normativa. La presentación de candidaturas del presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos las realizará el director nacional del partido o el representante legal del movimiento político según corresponda. Para el consejero José Cabrera, ambas etapas del proceso se prestaron para confusión y enfatizó: ningún reglamento irá sobre la ley. La titular del CNE, Diana Tamaint, precisó además que el reglamento no determina que los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas deban realizarse necesariamente en el Ecuador. Tienen que estar presentes donde la organización política decida realizar las primarias. De otro lado, al ser consultados sobre la intención de que una comisión de diálogo y mediación se encargue de conciliar las posiciones al interior del organismo electoral, las autoridades dijeron estar abiertas a recibir y escuchar a los representantes. Este Consejo Electoral es de puertas abiertas. Nosotros hablaremos con todas las personas que quieran hablar de todos los temas que les preocupen. Y es que la división interna persiste. Días atrás, el consejero Luis Verde Soto exhortó a los vocales del organismo a renunciar de no llegar a acuerdos que permitan la organización de los comicios previstos para el 2021. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y vamos a recibir a continuación a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuahua gayukuna yukunchi kasna kaichishi wiji kunawan kikimpa guasimban kichwa shimi pechayamukunchi mashi Belkis Sánchez yayichishi wiji kunawan kaipi kayarinchi 13 casos coronavirus. Kai Ministerio de Salud hatun tandanaku itapushak aishu apu yachakruna kuna imami kunan kai punja ka wiyachish kai yukunchi kai Ecuador yakta ima pika chunga kimsa ayukuna mi kai coronavirus unguyuan nyari kurishka kan ningmi chinapash kasna kai ungushka runa kuna imaka kasna kai ñawpa kai yuyaguarmi ungushkamanta kuchuyashka riksirishka chaykuna ayukunami kan shinapash wasillapimi kasna kai hambirikunkuna nishpami riksichishka. Marcha Día Mujer, Chinayatika y Punja kuna ima mikas na warmi kunata yuyarishpa, yaki kuna imata chimbapurankapa, Chinayatik asha yachingapa, wakin kuna ima pikarinkas na warmi kuna ima, ama wanyu iman chayachun, chaitami ñukunchi kamashka kunchi nishpami, kasna kai Corte Constitucional hatun tandanakuita mañashka kuna. Kai pimi kasna kai aborto nishka kuna ima tapish kacharichun mañanchi, ama yakichishka warmi kuna ima chichu wawakuna ima tacharichun nishpami riksichir capaz. Respuesta Consejo Electoral. Kaihatun Consejo Nacional Electoral Tandanaku Itapushak, Diana Tamaint, Warmi Imami Kaipunja Kuna Imaka Huyachishka Kan, Nyukunchi Katukui Kasna Tandanaku Kunawan mi Rimanakukunchi, Shinapash, Uchicha Kamachi Kuna Imataka, Mana Kaipika, Mushuyachina Pikanchichu, Kasna Maihin, Ayukuna Imata Pusha Kunata, Agyarinapak, Yana Pangapak Nishpami, Rixichirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. Los secretarios nacionales son sujetos de juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Así lo determinó mediante sentencia interpretativa la Corte Constitucional. Los ministros sectoriales, ministros coordinadores y secretarios nacionales son sujetos de juicio político por la Asamblea Nacional, siempre que ejerzan funciones de rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, conforme el artículo 154 de la Constitución. Así lo determinó la Corte Constitucional cuando, con 8 votos positivos, los magistrados aprobaron esta resolución a finales de enero, pero que hasta este miércoles se conoció esta decisión. El abogado constitucionalista
constitucionalista André Benavides explica la decisión. Que la Corte Constitucional ha emitido un dictamen bastante interesante que lo que hace es reforzar las funciones de control político y fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. Con este dictamen lo que se hace es ampliar el alcance del artículo 131 de la Constitución para que sean sujetos de juicio político no solo los ministros de Estado. La interpretación de la Corte nace una vez que el expresidente del Parlamento, Fernando Cordero, consultó a la Corte en 2011 sobre lo que involucra la frase ministras o ministros de Estado, escrito en el artículo 131 de la Constitución en cuanto a ser sujetos de control político. Por regla general, las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional tienen efectos al futuro. Básicamente lo que ha hecho es dilucidar cuál es el alcance de ministro de Estado. Y la Corte nos ha dicho que ministro de Estado también corresponde a los secretarios de Estado. Con la sentencia de la Corte, la Asamblea Nacional podrá, de ser el caso, iniciar con procesos de enjuiciamiento a estas autoridades. Con esto se evita que ciertos funcionarios bajo cierta denominación no puedan ser fiscalizados, no puedan ser enjuiciados políticamente y no puedan rendir cuentas al país como manda la Constitución y la ley. Antes de que esto suceda, algunos asambleístas propusieron estipular a quien procede el enjuiciamiento político dentro del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Con la sentencia de la Corte no sería necesario. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En presencia de autoridades del Parlamento andino, autoridades de la Asamblea Nacional y delegados del Ministerio de Educación, se posesionó a los parlamentarios andinos juveniles. Jóvenes de 5 colegios de la capital fueron reconocidos por su liderazgo y récord académico en sus instituciones educativas. Ya no seremos esos guerreros que llevan a los ejércitos solo a la victoria, sino a nuestros pueblos al progreso y desarrollo. Con el grito épico más sublime, la juventud está aquí presente. Yajada Enríquez es la presidenta del Parlamento Andino Juvenil en su primera edición de colegios en Quito. Ella fue reconocida por su récord académico, comportamiento y liderazgo en su institución, que es el Colegio Simón Bolívar. Yajada ahora se reunirá con los parlamentarios juveniles, Emilia, Adriana, Josué y John, para así coordinar la agenda de trabajo. Queremos organizar proyectos en cada colegio para dar a conocer proyectos sobre necesidades que debemos cubrir. Al igual, queremos participar en actividades para demostrar nuestro desempeño. A criterio del vicepresidente del Parlamento andino, Fausto Cobo, esta iniciativa es fundamental para involucrar a la juventud en la vida política del país. Porque lo atraviesan términos conceptuales importantes, la participación de la juventud en temas políticos, en temas hay que incentivar el liderazgo de los jóvenes en temas que ahora son más que antes importantes. Y también para que como parlamentarios busquen soluciones a través de los consensos, piensa Vinicio Vaquero, delegado del Ministerio de Educación. El camino de la juventud llega toda una vida. Se dice que los jóvenes del futuro de la patria, los jóvenes son el presente. 50 jóvenes de los colegios Benalcázar, Simón Bolívar, Don Bosco, Amazonas y von Humboldt fueron reconocidos este jueves como parlamentarios andinos juveniles. Ellos elaborarán proyectos, generarán propuestas y tomarán decisiones. Además, participarán por becas y cursos que potencien sus capacidades. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Pacientes con enfermedades catalogadas como raras, catastróficas o huérfanas necesitan atención especial y medicamentos específicos que actualmente no contaría el país. Para buscar solución a esta problemática, los familiares de un grupo de pacientes con estas condiciones se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional. Según el Ministerio de Salud, en Ecuador se reconocen a 9 enfermedades como catastróficas y 106 son catalogadas como raras o huérfanas. Estas son aquellas que se consideran potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alta complejidad. Constituyen un conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por ser crónicos y discapacitantes. Así lo menciona Gabriel Olihuela, presidente de la Fundación Pacientes Ecuador. Las enfermedades raras en su gran mayoría son de origen genético, así que es muy necesario el estudio genético
de los enfermos de determinadas enfermedades raras. Estas enfermedades merecen una atención especial, oportuna y prioritaria y medicamentos específicos. Aquí surge un inconveniente denunciado por Michelle Villavicencio, abogada y asesora de los familiares de pacientes con esta condición, y es la falta de medicamentos y especialistas en nuestro país. Publicación después de 7 años que la ley está vigente, no existe listado alguno en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el medicamento para tratar las dolencias del hijo de Gloria, que padece de una descamación en su piel. Me dijo que él necesita el Dopilumab. Es un medicamento en el cual no está en el cuadro básico de aquí en Ecuador. Entonces me dijo que me espere 3 meses, 4 meses o que cumpla 12 años el niño para poderle dar. Un caso de los más de 2.000 que hay en Ecuador, según esta cartera de Estado. Por ello, los familiares solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional su intervención para buscar una alternativa. No han recibido la medicina y el tratamiento a los que el Estado les debe haber asignado en su tiempo la atención médica pertinente. Dentro de las competencias del titular de la Asamblea Nacional no está la salud pública. Sin embargo, se comprometió a gestionar una reunión con la ministra de Salud y manifestarle la situación. Yo con esta carta le pido a la ministra de Salud, no más allá, estimo, de unos 15 días, una reunión con ustedes. Y ahí definimos una hoja de ruta a seguir. La Organización Mundial de la Salud registra entre 5.000 a 8.000 enfermedades de este tipo, de las cuales 106 están catalogadas como huérfanas en la Constitución del Ecuador. Y según una encuesta de la Misión Solidaria Manuel Espejo, unos 3.500 habitantes del Ecuador padecen de fibrosis quística, Larón, síndrome de Gaucher, galactosemia, anemia de Falcón, entre otras. En 2008, la Organización Europea de Enfermedades Raras decidió que el último día de febrero se reconozca la existencia de estas enfermedades. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y así concluye, amigos, esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.